El Monte de las Ánimas, por Gustavo Adolfo Bécquer. Capítulo 3. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. Cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra el día de los difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas y tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche. Con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros. Voces confusas. Palabras ininteligibles. Ecos de pasos que van y vienen. Crujir de ropas que se arrastran. Suspiros que se ahogan. Respiraciones fatigosas que casi no se sienten. Estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en la crisis nerviosa, como bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando, dilatándose, las fijaba en un punto. Nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. ¡Bah!, exclamó, y yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos, intentó dormir, pero en vano. Había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de las puertas habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento.
El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía como un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus seguidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos una de las columnas del ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Somos Paola Chacón Y José Andrés Molina. y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox, para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.